La última pesadilla. Pesadillas fuertes para un infante. Eso es lo que pienso cada que recuerdo mis sueños antes de los 10 años. Era muy usual despertar con un grito y dolor intenso en mis extremidades. Estoy ciertamente mejor ahora, aunque igualmente con dolores y dificultades más que nada reforzadas por mi mente. Efectos secundarios de las experiencias, creo. Cuanto menos ya no tengo pesadillas, no es de la última. Mi cuarto era una miniatura para una persona miniatura. Puedo decir que de ancho era por ahí de menos de 1 metro y de largo quizás unos 70. Bueno, para un infante era mucho, aunque incluso al yo ser una personita, ese lugar me era muy pequeño. Las paredes eran distintas una de la otra, 2 paredes normales de cemento, una de madera hiperdelgada, y la pared del frente de mi cama ni siquiera era una pared, era mi guardarropa. Y mi puerta era un cubrecama doblado por la mitad y grapado una viga de madera. Aquel espacio fue mi primer cuarto propio, la primera vez que estaba en soledad, donde la misma se prestaba para tener más angustia. Yo de por sí me dormía muy tarde, por lo general más allá de las 12 de la noche, ya que a causa de los terrores nocturnos evitaba dormir, por miedo a lo que vendría en los sueños. Muchas veces cuando dormía, me despertaba de la nada, siempre a la misma hora, 3 de la mañana. Suena demasiado cliché, pero yo ya tenía normalizado el abrir los ojos cerca a la hora, nunca después. Pero aquella vez fue distinto. En vez de despertar para prender la luz lo más rápido que podía, porque extrañamente, aun cuando dormía con la luz encendida, al despertar ya estaba apagada. Había una luz tenue, azulada, que se acercaba tímidamente por debajo de la tela que yo hacía llamar puerta. El ambiente de esa noche era más gélido de lo normal. Al ser tan frío, el cuerpo se tensaba y hacía más incierta la situación. Yo me senté al borde de la cama, visualizando la luz, aquella que veía de debajo de la cortina. Al principio creí que por esta vez había tenido suerte de pasar de largo, sin sueños tristes, sin pesadillas horribles. Ya era de madrugada y quizás hoy, después de tanto tiempo, no me quedaría soñando en clase y la profesora no me mandaría a dar vueltas a la cancha, después de haber refregado mi cara con agua. Eso pensé, hasta notar que había un tenue sonido de estática y la luz tenía una variación de potencia. Me levanté y caminé con mis pequeños pasos. Ahí las voces aparecieron. Dibújame. Volteé. Esa era una voz similar a la mía. Dibújame. ¿Mamá? Dibújame. ¿Papá? ¿Quién es ese? Más que una voz parecía el eco de un retumbar grave. Al salir del cuarto las voces aumentaban. Había niños, mujeres, hombres, ancianos e incluso familiares. Esa voz se escondía detrás de las demás, que a pesar de estar acechando entre ellas, era notoria. Además las voces se volvieron desordenadas, no se entendían, se volvían una amalgama deforme que aunque ya no había letra a entender en ellas, yo sabía que decían, dibújame. Cuando había entrado a la sala, la televisión estaba encendida. Era una pantalla gigante, más de la mitad de mi tamaño, con una caja trasera enorme. Los sillones estaban acomodados de frente a este, diferente a como estaba el día anterior. No sé qué se me vino por la cabeza al creer que sentarme era muy buena idea. ¿Por qué no corrí a buscar a mis padres? O al menos a mi hermano mayor, que mi cuarto era literalmente una fracción que le habían quitado a su cuarto. E incluso, su parte del cuarto ni siquiera tenía una puerta, como la mía. ¿Por qué me lamento ahora? Sentarme fue un error, porque mi trasero se pegó al cuero frío y sintético de esos viejos sillones color grisáceo, y el olor comenzó a molestar al hacerse presente. Sí, sentía el frío, sentía el rechinar de la silla contra mis piernas, el plástico duro por lo viejo que estaba, ese hedor que se adueñó de mis fosas nasales y que era penetrante, puro y duro azufre. El sonido ya ni siquiera sabía de dónde se suponía que venía. Esa cosa me dijo que, si le dibujaba, dejaría mis oídos en paz. Así que lo hice. Yo era un infante que debía seguir órdenes, que no tenía uso de razón propia. Una torpe e inocente cosita que solo quería no tener pesadillas en ese momento.
Ni entendía qué significaban. Solo sabía que me daba terror y dolía. Raya, raya, dame algo para rayar, sí. Ahí lo tienes, pequeña cosita. Eso era lo único lindo del sueño. Ese libro tan adornado que parecía sacado de un cuento de hadas. Ahora puedo decir que su cobertura era de cuero y tenía detalles con gemas de color rojo y azul. Estaba cerrado por una correa con inscripciones de una lengua que aún no sé de dónde se supone que sea originaria, con esa pluma traslúcida que parecía cristal. Era tan lindo y delicado y quizás también puedo decir que de forma elegante y por lo mismo que lo aprecié. En ese instante para pensar que en mis manos se destruiría tan verla tan frágil. Destruir cosas era mi especialidad. Una de las razones por las que me sentía un pequeño caos. Pero no valía de nada. Las advertencias que en mi mente ya estaban marcadas por las palabras de atención que me dedicaban mis padres cada que veían que a mis manos se acercaba un objeto así, no valían. Tenía que abrir ese bello material y ensuciarlo con mi línea chueca y desesperada. Extrañamente sentí que mi mano se movía sola. Estaba dibujando de forma magistral, que por un momento me emocioné, hasta que mi pequeña sorpresa alegre se desvaneció en la imagen de un ser deforme, de cuello largo con un ojo cerca de las clavículas, raquítico y de varias bocas, llevando con orgullo burlesco una sonrisa que rodeaba su cráneo hasta su nuca, con una quijada puntiaguda y desviada a la izquierda. No quería verlo, pero solo un vistazo dejó marcado la imagen de su rostro en mi mente hasta hoy en día. En mi susto, busqué una forma de desviar la mirada del trazo. Parecía que solo se me permitía subir la mirada, así que eso hice. Entonces, ahí estaban las imágenes que ya me eran normal por mis usuales pesadillas. Ay, esto sonará ciertamente desgastante. Pensar que estas imágenes ya me eran normales. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de que un enano de cuerpo y mente viera estas cosas? ¿Acaso era una clase de anatomía humana retorcida para ver que como piñata estamos llenos de cosas? Aunque eso no era lo que me horrorizaba. Las imágenes eran lo de menos. Pero él estaba ahí. Esa cosa morfa se movía en medio de los cuerpos, que estaban ahí, cada vez más cerca de la pantalla. Yo sé que se estaba burlando de mí, ya que esos cadáveres eran mis familiares, dispuestos tal vez en carnicería como sus trofeos. Cuando me di cuenta de eso, todo se tornó más horroroso y frustrante. Todo esto suena a la mierda más innecesariamente grotesca y de mal gusto que podría imaginar. Y es porque lo era. No quería verlo. Así que prefería volver al dibujo. Y noté que la línea de todo su pútrido cuerpo ya estaba hecha. Era hora de colorear. La misma pluma podía hacerlo, colorear por sí sola. Pero al comenzar el proceso, un dolor horrible sentía en mi ser. Era como si estuvieran arrancando de mí la piel, haciendo un trabajo de filatería en mí, aún estando con vida. Quería que parara, pero la mano no quería. Esa cosa estaba saliendo de su encierro y estaba tomando mi vida para poder tener libertad. No puede terminar así, pensé. No te dejaré, cosa fea. Y como pude, dibujé algo que atrapara a esa entidad macabra. Parecía hilo que se enredaba en rayones en donde pensaba que tendría que amarrar. Curiosamente, el color de la línea era plateada, como con toque iridiscente brillante, y sellé sus bocas con esa misma línea de hilo de diamante. Yo sé que esa cosa quedó encerrada en mí. Puedo decir que desde ese día soy su cárcel.
Sabía que, si salía, yo perecería. Y quién sabe qué habría hecho. Quizás tomar mi lugar, hacer horrores en mi nombre, convertirme en lo que se me repetía mis pesadillas que sería tarde o temprano una escoria. Con jadeo salí del sillón y comencé a arrastrarme hasta perder la conciencia. Solo desperté con dolor en todo el cuerpo y ardor en el brazo, y con una extraña tranquilidad. Algo me decía que, después de ese día, y al haber logrado eso, ya nunca jamás tendría problemas con mis sueños. Es más, logré controlar varios de ellos a mi favor. Pero desde lo que yo era y mis acciones, no cosas como transformar el ambiente donde aparecía. Aún así, unas por otras creo. Después de ese día, las cosas comenzaron para mí a ser un tanto curiosas. Bueno, quizás ese suceso fue el comienzo de esta historia.